¿Ya pueden ver mi pantalla? Bueno, gracias. ¿Sí me escucho bien? Sí, buen audio. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver tromboembolia pulmonar. Vamos a hablar sobre su definición, epidemiología, algunos factores de riesgo, sobre su fisiopatología, su presentación clínica, la clasificación, diagnóstico y finalmente veremos el tratamiento. Entonces vamos a comenzar por definirla. La tromboembolia pulmonar consiste en la obstrucción de la arteria pulmonar o una de sus ramas, ya sea por un trombo o por un émbolo. Esto es muy importante considerarlo porque algunas veces a esta entidad se le va a llamar embolia pulmonar, haciendo énfasis al émbolo. Si bien la trombosis in situ es posible, la causa más frecuente de obstrucción va a ser migración de material trombótico desde una trombosis venosa profunda en el 90% de los casos. Esto es muy importante porque la trombosis venosa profunda va a estar muy relacionada con la tromboembolia pulmonar. De hecho, estas dos entidades engloban en una enfermedad que conocemos como enfermedad tromboembólica venosa. De hecho, comparten los mismos factores de riesgo. Un segundito. Listo. Entonces, otras causas de émbolos van a ser los émbolos sépticos, sobre todo secundarios a endocarditis bacteriana o a accesos venosos infectados. También puede haber émbolos de líquido amniótico posterior al puerperio y también la embolia grasa en pacientes politraumatizados y en los grandes quemados. También podemos encontrar embolia tumoral y por sustancias extrañas como aire, almidón o celulosa en usuarios de drogas por vía parenteral. Bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que a nivel mundial es el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente después del infarto de miocardio y del accidente cerebrovascular. La tromboembolia es más frecuentemente en hombres que en mujeres, con una relación de 1.3 a 1, de hecho es muy poca la diferencia. Las tasas de incidencia anual oscilan entre 39 y 115 por cada 100.000 habitantes. Y mayores de 80 años de edad, la incidencia puede llegar a ser tan elevada como un caso por cada 100 habitantes. Vamos a ver más adelante que la edad es un factor de riesgo y que a mayor edad hay mayor probabilidad de presentar eh, tromboembolia. También puede ser letal durante la fase aguda o generar patología crónica y discapacidad a largo plazo. También la embolia pulmonar tiene una tasa de mortalidad del 30%, la cual puede reducirse a un 2 u 8% con un abordaje anticoagulante efectivo. De hecho, la embolia pulmonar se considera una causa evitable de muerte más común en pacientes hospitalizados. Y se estima que una tercera parte de los individuos con embolia pulmonar presentarán recurrencia en los 10 años siguientes al momento del diagnóstico. Y vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Existen una amplia gama de factores ambientales y genéticos que van a interactuar entre sí, incrementando el riesgo de presentar enfermedad tromboembólica venosa y por ende embolia pulmonar. Sin embargo, aquí los podemos clasificar de acuerdo a la asociación que tengan entre cada variable con el evento, que es la tromboembolia pulmonar. Entonces, los clasificamos en factores de riesgo fuertes, en factores de riesgo moderado y en factores de riesgo débiles. En factores de riesgo fuertes vamos a encontrar la fractura de miembro inferior,
que el paciente haya tenido un antecedente de hospitalización en los 3 meses anteriores, que haya un reemplazo de cadera o rodilla, un trauma mayor, un infarto de miocardio, un evento de tromboembolia venosa anterior, una lesión en la médula espinal. Y los factores de riesgo moderado, vamos a ver que van a ser la cirugía artroscópica de rodilla, enfermedades autoinmunes, transfusión de sangre, estimulantes de la eritropoyesis, terapia anticonceptiva oral, el periodo posparto, una infección, por ejemplo, las neumonías, las infecciones de tracto urinario y la infección por VIH. La enfermedad inflamatoria intestinal, que el paciente presente cáncer o un accidente cerebrovascular. También los estados de trombofilia, estos van a ser, algunas van a ser genéticas que van a interactuar teniendo o provocando un estado de mayor trombosis. Y tenemos por otro lado los factores de riesgo débiles, que van a ser, por ejemplo, reposo en cama más de 3 días, diabetes mellitus, hipertensión arterial, inmovilidad, debido, por ejemplo, a estar sentado por mucho tiempo, como en los viajes prolongados, y también tenemos la edad, como les había mencionado. Cirugía laparoscópica, obesidad, el embarazo y venas varicosas. Pasando a la fisiopatología, vamos a ver que la trombosis venosa es el eje fundamental del fenómeno fisiopatológico del embolismo pulmonar, a partir de los postulados de Rudolf Virchow, este personaje que vemos aquí, que en 1856 postuló que existían siempre 3 estados que predisponen a la trombosis. Entonces, aquí vemos cuáles son esos 3 estados. El primero de ellos es el daño de la pared del vaso o lesión endotelial, y este puede ser adquirido, por ejemplo, por la placa de ateroma. También podemos encontrar en el otro estado la éstasis venosa, que se refiere al enlentecimiento del flujo sanguíneo, es decir, una velocidad de la sangre lenta. Y por otro lado tenemos a los factores sanguíneos, y que son los estados de hipercoagulabilidad. Estos son adquiridos y hereditarios. Aquí podrían entrar las trombofilias. Entonces, les había mencionado que la mayoría de las embolias pulmonares son secundarias a trombosis venosa profunda. Es decir, vamos a ver esta imagen de la izquierda. Se van a formar coágulos en las válvulas, principalmente de la vena poplitea, la femoral común, también puede ser en la pélvica, axilar, yugular y también en grandes venas. Sin embargo, es más común que sean las extremidades inferiores. Entonces se van a formar trombos en las válvulas, causando cicatrización y función deficiente de las válvulas, ocasionando estancamiento de la sangre venosa en las extremidades inferiores. Esto a su vez va a producir venas varicosas, dolor, edema, hiperpigmentación de la piel y úlceras. Todos estos síntomas que les acabo de mencionar son síntomas propios de la trombosis venosa profunda. Y que posteriormente vamos a ver que estos trombos que se han formado en las venas van a desprenderse y van a migrar hacia la circulación arterial pulmonar. Entonces migran, y aquí es donde, dependiendo del tamaño del trombo, puede obstruir ya sean las arterias pulmonares con cualquiera de sus ramas. Y bueno, una vez que mencioné eso, vamos a ver que la obstrucción del sistema circulatorio arterial pulmonar va a interferir con la circulación y el intercambio de gases. Esto es muy importante porque va a alterar la relación entre la ventilación alveolar y la perfusión. Y más adelante vamos a poder evaluarlo con la gammagrafía. Pero eso más adelante se los voy a mencionar. Entonces, vamos a ver que la presión arterial pulmonar va a aumentar si es mayor del 30 al 50% del área transversal total del lecho arterial pulmonar está ocluido. Y vamos a ver que esto va a causar una dilatación ventricular derecha
y un daño miocárdico con liberación de troponina, péptido natriurético tipo B. Esto a su vez va a indicar insuficiencia cardíaca derecha y un mayor riesgo de choque circulatorio y de muerte. Entonces vamos a ver este esquema que en realidad nos muestra una secuencia de eventos que le siguen al aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Si bien no se conoce por completo, se ha hecho este esquema para tratar de describirlo. Entonces, vamos a ver que si aumenta la poscarga del ventrículo derecho, es decir, se sobrecarga, va a haber una dilatación del ventrículo derecho con la consiguiente insuficiencia de la válvula tricuspidia y aumentando la tensión de la pared del ventrículo derecho. Esto a su vez va a provocar una activación neurohormonal y una inflamación del miocardio, que a su vez nos va a aumentar la demanda de oxígeno del ventrículo derecho. Y va a haber cortocircuitos arteriovenosos intrapulmonares y posteriormente va a haber una lesión hipóxica y una isquemia del ventrículo derecho. Esto a su vez va a tener una menor contractibilidad del ventrículo derecho, que a su vez va a promover una menor salida del flujo sanguíneo del ventrículo derecho, disminuyendo la precarga del ventrículo izquierdo, que a su vez va a disminuir el gasto cardíaco y posteriormente pues la presión arterial sistémica. Esto a su vez va a disminuir la perfusión coronaria del ventrículo derecho, provocando una disminución aún más del suministro de oxígeno, que si de por sí ya veíamos que el ventrículo derecho estaba aumentando su demanda, esto lo va a empeorar todavía. Y bueno, finalmente podría causarnos un shock de tipo obstructivo y que podría concluir con la muerte del paciente, si no se trata a tiempo. Entonces, vamos a hablar sobre la presentación clínica. La clínica de la tromboembolia pulmonar puede ser un tanto inespecífica, sin embargo, vamos a ver que la disnea va a ser el síntoma más frecuente como forma de presentación. De hecho, la disnea súbita se presenta en aproximadamente el 50% de los pacientes y también podemos encontrar una triada que está presente en aproximadamente el 40% de los casos, que son el dolor pleurítico, disnea súbita y hemoptisis. Entonces, la disnea súbita es un síntoma que se va a presentar más frecuentemente. Inclusive su empeoramiento puede ser el único síntoma indicativo de embolia pulmonar. Entonces también tenemos otro síntoma que es el dolor torácico, que este es de tipo pleurítico y se presenta en el 39% de los casos. Esto es producido por irritación pleural, por émbolos distales o periféricos que provocan infarto pulmonar. También vamos a encontrar el examen físico, signos de tromboembolia, trombosis venosa profunda en el 24% de los pacientes. También vamos a encontrar tos en el 23% de los casos, que habitualmente es no productiva y en ocasiones puede haber hemoptisis. Entonces, también vamos a presentar dolor torácico subesternal. Este puede llegar a ser de tipo coronario isquémico, que puede confundirnos. Entonces, este es debido a la sobrecarga aguda del ventrículo derecho y defectos de perfusión que les había mencionado anteriormente en la fisiopatología. Entonces, es muy importante valorar muy bien este síntoma. También tenemos como otro signo la fiebre, que se presenta en el 10% de los casos. También el paciente puede presentar hemoptisis, síncope o colapso circulatorio. Esta ya es una manifestación muy poco frecuente que se presenta pues hasta en un 6% de los pacientes, que ya indica mayor gravedad porque implica que el la tromboembolia pulmonar ya es de un tamaño importante. Entonces también tenemos otro signo como taquicardia, que es más de 100 latidos por minuto, taquipnea, más de 20 respiraciones por minuto, y otros hallazgos estadísticamente significativos, como el aumento, por ejemplo, del segundo ruido cardíaco y la ingurgitación venosa yugular. Entonces, de color morado tenemos los signos y de negritas tenemos los síntomas. Entonces, vamos a hablar ahora sobre la clasificación.
Si bien el abordaje diagnóstico se va a basar en una estrategia clínica lógica, individualizando a cada paciente según su grado de probabilidad de presentar tromboembolia pulmonar, vamos a ver que es muy importante clasificar a estos pacientes con los datos recabados en el interrogatorio y en la exploración física. Con esto se ha tratado de calcular la probabilidad de que un paciente presente tromboembolia pulmonar mediante modelos predictivos. A estos modelos predictivos se les ha llamado escalas de predicción clínica o valoración clínica. Son varios esquemas los que se han diseñado, sin embargo los más utilizados son el canadiense de Wells y el europeo de Ginebra, que ambos están validados. Entonces van a calificar diferentes variables asignando puntajes. Posteriormente estos los vamos a sumar y al final nos van a dar una probabilidad de tromboembolia pulmonar. Esto es muy importante porque según las guías van a normar la conducta diagnóstica a tomar, es decir, según el riesgo que ellos presenten para esta enfermedad, vamos a tomar vamos a hacer ciertos estudios de laboratorio y gabinete. Entonces aquí les muestro la clasificación de Wells. Aquí, por ejemplo, las variables que toma en cuenta son que el paciente haya tenido previamente un episodio de embolia pulmonar o trombosis venosa profunda y se le asigna 1.5. Bueno, hay dos versiones, la versión original y la simplificada. Ambas leí que están validadas y bueno, entonces a este primer criterio, a esta primera variable, vamos a ver que se le va a asignar una puntuación de 1.5. Que el paciente tenga taquicardia va a asignarse 1.5. Que el paciente tenga una cirugía reciente o que haya estado inmovilizado dentro de 4 semanas anteriores, también 1.5. Que el paciente presente hemoptisis, 1 punto. Que el paciente tenga cáncer activo, igual 1 punto. Que el paciente tenga signos clínicos de trombosis venosa profunda, también 3 puntos. Y que si el paciente tiene un diagnóstico alterno menos probable que embolia pulmonar, se le asignan 3 puntos. Vemos que esta variable de que el paciente tenga signos clínicos de trombosis venosa profunda se le asignan 3 puntos porque, de hecho, si recordamos, el 90% de los casos de tromboembolia pulmonar son debidos a una trombosis venosa profunda. Esto a su vez se le va a dar una puntuación a 3 niveles y dependiendo de lo que lleguemos a sumar aquí, se le va a clasificar al paciente en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Y aquí tenemos de 0 a 1 bajo, de 2 a 6 intermedio y alto mayor de 7. Aquí tenemos la otra clasificación, que es la de Ginebra. Y aquí tiene variables, ya incluye, por ejemplo, la edad, que se le asigna 1 punto. Y también, por ejemplo, incluye el episodio previo de embolia pulmonar o trombosis venosa profunda, la taquicardia. Pero aquí la clasifica de 75 a 96 latidos por minuto, se le asignan 3 puntos. Y si tiene más de 95, se le asignan 5 puntos. También si ha tenido una cirugía frecuente, previa o fractura dentro de 4 semanas anteriores y tiene hemoptisis, se le asigna 2 puntos, cáncer activo 2 puntos, dolor en un solo miembro inferior 3 puntos, dolor en una vena palpable en miembro inferior y presencia de edema unilateral también se le dan 4 puntos y la edad, ¿no? Que es de 1 punto. También se le clasifica en de bajo riesgo, intermedio y alto según el puntaje que lleguemos a obtener. Bueno, también la American Heart Association clasifica a tromboembolia pulmonar en masivo, submasivo y de bajo riesgo. El masivo es aquel que presenta inestabilidad hemodinámica y aquí en esta tabla les muestro cuáles son los signos de inestabilidad hemodinámica. Shock obstructivo, por ejemplo, que tenga una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o que tenga necesidad de fármacos vasoactivos para alcanzar la presión arterial sistólica más de 90, más hipoperfusión de un órgano terminal que se va a manifestar por estatus mental alterado, que haya frialdad cutánea, oliguria, anuria, elevación del lactato sérico y que también tenga hipotensión persistente, que sea una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o caída de la presión arterial sistólica de más de 40 milímetros de mercurio por más de 15 minutos de duración y no causada por arritmias, hipovolemia o sepsis de inicio reciente. Al submasivo es aquel que presenta
provoca disfunción cardíaca y esto se va a objetivar por analítica, por enzimas de escape cardíaco y por la tomografía o por un ecocardiograma, que más adelante igual les voy a platicar de ello. También se clasifica como bajo riesgo a aquel que no cumple con los criterios anteriores. Y aquí tenemos la clasificación. Realmente estas son equivalentes. Por ejemplo, aquí tenemos las de la AJA, que es masivo, submasivo y bajo riesgo, y las de la guía europea, que las clasifican de riesgo alto, intermedio bajo y riesgo bajo. Entonces, es muy importante hacer un abordaje que se base según una estrategia clínica y lógica. Vamos a ver que dependiendo de la probabilidad que el paciente tenga, si es de baja, intermedia o alta, vamos a tomar ciertas pautas en cuanto a los estudios de laboratorio y de gabinete. Y vamos a ir viéndolo poco a poco. Entonces, en cuanto a los estudios para hacer el diagnóstico, vamos a solicitar ciertos estudios de laboratorio y gabinete. Vamos a ver que como tal los estudios de laboratorio y gabinete de rutina no son de utilidad en el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Vamos a ver que, por ejemplo, la gasometría va a presentar signos de hipoxemia. Sin embargo, solo hasta en un 40% de los casos llega a estar presente y la saturación por lo regular pues llega a ser normal. También tenemos hipercapnia, que es rara y puede presentarse en pacientes con disfunción respiratoria masiva. También se puede observar alcalosis respiratoria aguda debido a la taquipnea y también hasta en un 20% de los pacientes la gasometría pues llega a ser normal. Y vamos a ver que pues este estudio realmente es muy inespecífico. Entonces, posteriormente vamos a solicitar un electrocardiograma. Este también suele ser muy poco útil para establecer el diagnóstico de esta identidad, ya que es muy inespecífico. Y bueno, de hecho, la enfermedad cardiovascular previa puede dificultar un poco la interpretación del electrocardiograma. Sin embargo, algunos hallazgos pues son comunes y pueden orientarnos al cuadro clínico. Entonces, vamos a ver algunos signos en el electrocardiograma que podemos observar en tromboembolia pulmonar. Podemos observar algunos trastornos del ritmo, por ejemplo, la taquicardia sinusal, de hecho es la más frecuente. También podemos encontrar extrasístoles auriculares y ventriculares, fibrilación o flúter auricular. También podemos encontrar dextrorotación del eje cardíaco, patrón de bloqueo de rama derecha completo o incompleto, inversión simétrica de la onda T en B1 a B4, en D2, D3 y ABF. De hecho, si vemos en este electrocardiograma, las flechas rojas nos indican la inversión de la onda T en las derivaciones B1, B2 y B3. También podemos encontrar hipertrofia arterial derecha con la onda P pulmonale y el signo de Mankin-White o S1Q3T3 en de un 15 a un 25% de los casos, que no va a ser nada más nada menos que una onda S profunda, como lo vemos aquí en la derivación de 1 en las flechas negras. Entonces una onda S profunda en las derivaciones de 3 podemos observar una onda Q profunda que nos la indican las flechas azules y la onda T negativa que nos indica la flecha roja de este lado en la derivación de 3. Y bueno, eso sería todo de electrocardiograma. También podemos solicitar una radiografía de tórax. Esta se trata de una modalidad diagnóstica con baja sensibilidad y puede llegar a ser normal inclusive en pacientes con una clínica altamente sugestiva de embolia pulmonar. Vamos a ver algunos signos que podemos encontrar y el primero de ellos es el signo de Westermarck, que se refiere a un triángulo, por aquí lo podemos ver, un triángulo de oligoemia focal con hipertransparencia pulmonar,
con base pleural y el vértice hacia el ilio pulmonar. Y este está presente solamente en un 8 a un 14% de los casos confirmados de embolia pulmonar. Y aquí también lo podemos ver que nos están indicando las flechas azules. Tenemos otro signo que es el signo de Fleischner. Este se refiere a una dilatación de la arteria pulmonar, como podemos ver en esta imagen de aquí. Es una dilatación de la arteria pulmonar en el sitio en donde se encuentra el émbolo. Es como una dilatación antes de donde se encuentra el trombo. También encontramos otro signo como la joroba de Hampton, que se refiere a una condensación parenquimatosa focal segmentaria cuneiforme con base pleural, la podemos ver aquí, base pleural y con un vértice central, que corresponde a una zona de infarto pulmonar. También tenemos el signo de Paya, que lo podemos ver aquí donde dice amputación vascular. Se refiere precisamente a una amputación de la arteria pulmonar, como si estuviera interrumpida y ya no se ve más allá. Entonces, podemos encontrar también otros datos radiográficos inespecíficos, como la elevación del hemidiafragma, una reducción del volumen del pulmón afectado. También podemos encontrar imágenes de derrame pleural y atelectasias laminares. Sin embargo, estas son inespecíficas, ya que muchas otras patologías podrían también presentarlas. Entonces, hasta este punto, hemos descrito la evaluación inicial del paciente con sospecha de tromboembolia pulmonar. Es decir, hemos identificado algunos signos, síntomas, incluso hemos calculado la probabilidad clínica mediante los modelos predictivos que les mencionaba. Entonces vamos a ver que de acuerdo a estos modelos predictivos, si el paciente se encuentra en un riesgo no alto y dependiendo de su probabilidad clínica, si es baja o intermedia, vamos a solicitar el dímero D. Pero si es alta o probable, vamos a solicitar una angiotomografía pulmonar. Y si es de alto riesgo, se realiza inmediatamente la tomografía. Y si no está disponible, pero se le va a evaluar con un ecocardiograma. Y bueno, esto lo vamos a ir abordando poco a poco. El caso es que aquí vamos a ver sobre el dímero D. El dímero D sabemos que es un producto de la degradación de la fibrina y su nivel plasmático se eleva con la formación de un coágulo y la activación de la fibrinólisis. Se recomienda para pacientes que tienen una baja e intermedia probabilidad, como aquí lo podemos ver en este diagrama, baja o intermedia probabilidad. Tiene una sensibilidad del 85% y un valor predictivo predictivo negativo del 99%. Bueno, esto si bien es poco específico porque se va a producir en un número grande de situaciones, vamos a ver qué va a ser de ayuda para descartar, por ejemplo, si el paciente tiene un bajo riesgo intermedio, nos va a ayudar a descartarla. Como aquí lo vamos a ver, ¿no? Entonces, un dímero D positivo se va a considerar cuando es mayor de 500 microgramos por litro y negativo si es menor. Entonces, si el paciente tiene una probabilidad clínica baja o intermedia y le solicitamos un dímero D y este es menor de 500, se le descarta tromboembolia pulmonar. Si es positivo, es mayor de 500, entonces se le va a solicitar una angiotomografía pulmonar y que es la siguiente diapositiva. Entonces, la angiotomografía pulmonar va a ser el método de elección para obtener imágenes de la vasculatura pulmonar en pacientes con sospecha de tromboembolia pulmonar. Este permite una adecuada visualización de las arterias pulmonares hasta el nivel subsegmentario, posteriormente a la inyección intravenosa de un medio de contraste yodado. Entonces, su sensibilidad es del 83% y tiene una especificidad del 96%. En pacientes que tienen una probabilidad clínica baja o intermedia, un resultado negativo tiene un alto valor predictivo negativo del 96% y del 89%.
Esto quiere decir que un resultado negativo en pacientes que tienen una probabilidad clínica baja o intermedia es un criterio adecuado para la exclusión de la tromboembolia pulmonar. Por otro lado, tiene una probabilidad clínica alta, es decir, que pacientes que tengan un resultado positivo, teniendo una probabilidad clínica alta, tiene un valor predictivo positivo del 96, del 92 al 96%, es decir, que es muy sugestiva de que encontremos hallazgos clínicos que nos indiquen que el paciente tiene una tromboembolia pulmonar. Entonces, también encontramos algunas ventajas de la angiotomografía pulmonar. Tiene facilidad para efectuarse, el tiempo que se requiere es poco y va a valorar la vasculatura de las extremidades inferiores, con lo que podría diagnosticarse trombosis venosa profunda y de esta forma podríamos darle un tratamiento. Entonces es un buen método para eh, diagnosticar trombosis venosa profunda en pacientes obesos o con edema importante de tejidos blandos. También la calidad de su imagen es muy alta y sus reconstrucciones nos podrían ayudar a tener una localización anatómica del defecto y así guiar, por ejemplo, una terapia por medio de intervencionismo. Algunas de sus desventajas son pues que utiliza radiación ionizante y tiene un riesgo de nefropatía inducida e inclusive un proceso de anafilaxis en pacientes que no toleren o sean alérgicos. Los hallazgos que podemos encontrar aquí en la angiografía pulmonar van a agruparse en signos directos e indirectos de tromboembolia pulmonar aguda y crónica, como podemos ver en esa tabla. En estos momentos solo vamos a hablar de la tromboembolia aguda. Sin embargo, aquí en la bibliografía que les dejo aquí abajo, también pueden revisar estos de tromboembolia pulmonar crónica. Entonces, vamos a ver que para su diagnóstico requiere la presencia de signos directos e indirectos. Signos directos e indirectos. Bueno, estos indirectos van a ser inespecíficos. También podemos ver que se clasifica de acuerdo al vaso afectado. Si es central, entonces podría decirse que la arteria afectada van a ser la arteria principal, las ramas derecha e izquierda y la arteria interlobar o lobar. Y es periférica si los vasos afectados son los vasos segmentarios y subsegmentarios. Vamos a ir viendo cada signo en las siguientes diapositivas. Entonces, vamos a ver que los signos directos, el signo cardinal va a ser un defecto de llenado. Entonces vamos a ver esta imagen de la izquierda. Se observa un defecto de llenado en la arteria pulmonar que ocluye completa o parcialmente la luz arterial. Como lo podemos ver en esta imagen, la flecha nos está indicando una arteria pulmonar que está pues obstruida. Aquí está el trombo, está hipointenso y pues alrededor se encuentra el contraste que está pasando. Entonces los bordes del trombo van a formar un ángulo agudo con la pared del vaso. Este es el signo cardinal, signo muy importante. También vamos a tener el signo del anillo, que si podemos ver en esta otra imagen, va a ser un defecto de llenado central, rodeado por material de contraste. Aquí también la flecha nos la está indicando. Es como si el trombo, o sea, el contraste estuviera pasando alrededor del trombo y se ve como si estuviera flotando. A este se refiere el signo del anillo. Entonces, la siguiente va a ser el signo de la vía del tren. Este es un defecto de llenado rodeado por contraste, pero se observa en el eje largo del vaso, como podemos verlo aquí en la flechita blanca. Se observa cómo el contraste pasa, por ejemplo, por las orillitas, ¿no? Y bueno, también se puede observar la pérdida abrupta de la visualización del vaso, que en este caso
A ver, permítanme tantito. Listo. Bueno, en este también se observa, por ejemplo, aquí el defecto de llenado y vemos cómo en la periferia el contraste pues está pasando. Entonces, de los signos indirectos, vamos a tener aquellos sugestivos de un infarto. Es muy frecuente o es mucho más frecuente en los lóbulos inferiores y en las zonas periféricas. Estos van a tener una forma, una consolidación triangular. De hecho, aquí esta imagen nos lo está mostrando, la imagen de la izquierda. Es una consolidación triangular con baja atenuación central y sin reforzamiento con el contraste, pues ya que no hay irrigación, entonces pues no está pasando contraste. Y bueno, no tiene reforzamiento. También puede haber la presencia de hipodensidades o lucencias centrales, sin seguir un patrón de ramificación bronquial o en las áreas de consolidación, que son pues muy sugestivas de un infarto pulmonar. Otro signo que tenemos es la hemorragia pulmonar, que es una zona irregular de mayor atenuación o en vidrio despulido. Y bueno, este generalmente se resuelve en una semana. También tenemos otro signo como oligoemia del segmento afectado, atelectasias, que generalmente son lineales, y derrame pleural pequeño. Esta otra imagen también nos está mostrando una zona de infarto, que tiene la consolidación triangular, con baja atenuación central y sin reforzamiento por el contraste. Y aquí, por ejemplo, esta flecha nos está indicando un broncograma aéreo. Otro estudio de diagnóstico muy importante va a ser el gamagrama pulmonar. Vamos a ver que este método, en pocas palabras, va a consistir en dos fases. La primera es perfusoria y se administra vía intravenosa un radiofármaco que se va a fijar a los capilares pulmonares, permitiendo así valorar su perfusión. De esta forma, cuando hay una obstrucción de la vasculatura, la fijación se va a ver disminuida, mostrando un defecto de perfusión conocido como zona fría. Y la segunda fase, que es ventilatoria, se va a administrar un marcador en gas o en aerosol que va a permitir identificar áreas donde la ventilación está disminuida. Y bueno, esto es importante para realizar un diagnóstico diferencial, como por ejemplo la neumonía, ya que aquí por lo regular va a haber una alteración en la ventilación alveolar y la perfusión, como les había mencionado en la fisiopatología. Entonces, un gamagrama compatible con tromboembolia pulmonar va a mostrar áreas de hipocaptación, que nos lo va a dar la primera fase, combinada con áreas de ventilación normal, es decir, la segunda fase va a ser normal. Y bueno, va a haber una alteración en la relación ventilación-perfusión. Los resultados del gamagrama se van a clasificar de acuerdo a los criterios propuestos por el estudio PIOET, que lo va a clasificar según su nivel de probabilidad en alta, intermedia o indeterminada, baja y normal o casi normal. También en esta bibliografía los mencionaban por si gustan revisarla posteriormente. Y bueno, este es un procedimiento que ocupa baja radiación y ahorrador de contraste, por lo que la gammagrafía pulmonar, ventilación, perfusión, se puede aplicar preferentemente en pacientes ambulatorios con baja probabilidad clínica y una radiografía de tórax normal, también en pacientes jóvenes, en mujeres embarazadas, en pacientes con antecedentes de anafilaxia inducida por el medio de contraste y en pacientes con insuficiencia renal grave, que podemos ver aquí arriba. Entonces, otro estudio que vamos a tener durante varias décadas, la angiografía pulmonar fue el estándar de diagnóstico, la exclusión de embolia pulmonar. Ahora rara vez se utiliza, según la bibliografía que consulté, no sé si así sea esto, y bueno, ya
que se utiliza más la angiotomografía, ya que es menos invasiva y pues ofrece una precisión diagnóstica similar. Entonces, vamos a ver que el diagnóstico de tromboembolia pulmonar aguda se basa en la observación directa de un trombo en dos proyecciones, ya sea como defecto de llenado o como amputación de una rama arterial pulmonar. Aquí, por ejemplo, podemos ver el defecto de llenado. Y bueno, entonces también podemos encontrar otros hallazgos como flujo de contraste lento, hipoperfusión regional y un flujo venoso retardado. También tenemos que este tiene una sensibilidad del 60% al 70% para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar y un valor predictivo negativo del 40 al 50%. Por ello es que un resultado negativo o que no encontremos hallazgos sugestivos no va a excluir el diagnóstico de embolia pulmonar. En tromboembolias pulmonares de alto riesgo, es muy útil para confirmar de forma temprana la disfunción severa del ventrículo derecho. Y bueno, vamos a ver que en pacientes que tengan un riesgo bajo o intermedio se desaconseja su uso, ya que pues rara vez es capaz de obtener hallazgos adicionales. Su utilidad va a radicar en la identificación de datos indirectos de tromboembolia pulmonar, como por ejemplo la dilatación del ventrículo derecho, hipertensión arterial pulmonar y el gradiente sistólico de la válvula tricuspidia, que van a traducir sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces, aquí en las imágenes mencionaban que encontramos una dilatación del ventrículo derecho y un incremento del diámetro del mismo, que es mayor de 40 milímetros. Y también encontramos una disfunción sistólica moderada y también un signo de McConnell, que este se define como hipocinesia de la pared libre del ventrículo derecho con preservación apical. También tenemos un signo que es 60-60 y este se va a describir como un gradiente sistólico tricuspidio mayor a 30 pero menor a 60 milímetros de mercurio y el tiempo de aceleración que es menor de 60 milisegundos del ventrículo derecho. Y bueno, aquí mencionaban que se podría observar cómo había una insuficiencia de la válvula tricuspidia. Entonces, ya para terminar, el tratamiento de la tromboembolia venosa, vamos a ver que los objetivos van a ser aliviar los síntomas, reducir el riesgo de tromboembolia pulmonar o embolismo paradójico a la circulación sistémica, prevenir el síndrome postrombótico y evitar la recurrencia. Entonces, este va a consistir en la estabilización inicial del paciente, de una terapia anticoagulante, de una terapia trombolítica y también en casos graves se podría administrar o aplicar una terapia quirúrgica. Entonces, primero se administra oxígeno adicional cuando sea necesario para mantener lecturas adecuadas de oximetría de pulso. También se puede administrar fluidos de cristaloides intravenosos, tal si es que es necesario para aumentar la presión de llenado e hipotensión correcta. También tenemos como punto número 3 el tratamiento con anticoagulantes. Este se va a realizar con heparina no fraccionada endovenosa, con heparina de bajo peso molecular, hipodérmica, con un inhibidor del factor 10A como rivaroxaban, apixaban o fondaparinux y dabigatran. También tenemos otros antagonistas de la vitamina K como acenocumarol o warfarina. De hecho, se inicia lo más pronto posible y también mencionaban que en pacientes que tienen un alto riesgo se iniciaba tan pronto como sea posible, incluso sin esperar los estudios de diagnóstico.
Y bueno, se administran los antagonistas de la vitamina K al mismo tiempo que los anticoagulantes parenterales, principalmente la heparina no fraccionada endovenosa. Bueno, antes se mencionaba que los antagonistas de la vitamina K no se deben de administrar de forma única al inicio, ya que este aumenta el riesgo trombótico en los primeros días. Y listo. Ay, no se ve. Bueno, aquí es una tabla que nos indica algunas dosis de algunos fármacos importantes que podríamos utilizar como heparina no fraccionada. Se administra una dosis de 80 unidades por kilogramo, luego de una infusión de 18 unidades por kilogramo por hora. También, por ejemplo, enoxaparina se administra 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas o 1.5 miligramos diario. También, por ejemplo, Fondaparinux administra en personas con menos de 50 kilos, administra 5 miligramos diario. Si el paciente pesa de 50 a 100 kilos, administra 7.5 miligramos diario, o si pesa más de 100 kilogramos, administran 100 miligramos. Esa tabla la voy a corregir para que se vea más, o sea, se vea mejor. Una disculpa por eso. Bueno, como punto número 4 tenemos la terapia fibrinolítica. Esta debe ser considerada para algunos pacientes diagnosticados con embolia pulmonar grave. Por ejemplo, aquellos que tienen una embolia pulmonar masiva o submasiva. Y bueno, que no tengan contraindicaciones. El objetivo va a ser acelerar la lisis del trombo y bueno, esta es una terapia efectiva pues en pacientes seleccionados. Está además asociada con una mejoría de la supervivencia y calidad de vida, pero tiene un riesgo de hemorragia, sobre todo en pacientes mayores de 65 años. Los fibrinolíticos que están aprobados para el tratamiento van a ser streptokinasa, uroquinasa y el RTPA, que es el activador del plasminógeno de tipo tisular recombinante. Y como punto número 5 tenemos la terapia quirúrgica y tromboembolectomía. Estas van a ser las opciones para los pacientes afectados con peligro o con riesgo de muerte y bueno, que tengan una contraindicación de la fibrinólisis. La mortalidad asociada con la tromboembolectomía es alta, pero puede ser superada con la selección y el diagnóstico temprano y apropiado. Y bueno, vamos a ver que como punto número 6 tenemos el filtro de la vena cava inferior, que este se utiliza cuando la terapia con anticoagulantes ha fallado y está contraindicada o cuando la embolia pulmonar submasiva está asociada con tromboembolia venosa recurrente. Entonces, se debe de hospitalizar cuando hay signos de compromiso circulatorio o cuando se aplica terapia trombolítica y se necesita monitoreo supervisado. En esta tabla se presentan las indicaciones para admisión hospitalaria. También la voy a cambiar, una disculpa por eso. Pero nos mencionaban que las indicaciones para admisión hospitalaria son trombosis masiva, respuesta a la heparina de bajo peso molecular impredecible, obesidad mórbida de más de 130 kilogramos y poca seguridad para tratamiento en casa. También que tengan un riesgo elevado de hemorragia, que tengan insuficiencia renal, que haya una paciente embarazada y bueno, que tengan pues un riesgo elevado de hemorragia. Los pacientes de bajo riesgo afectados son tratados de forma ambulatoria por lo regular y bueno, la terapia de seguimiento para esta entidad debe de diseñarse bien cuando se decide este tipo de tratamiento y bueno, eso sería todo de mi parte. Sí.
No sé si hay algún comentario. ¿Alguna pregunta? Sí, como mencionabas hace rato, el estándar de oro para el diagnóstico es la angiotomografía. La angiografía, nada más ya por radiografía, ya no se utiliza. Lo que se pide es la angiotac, porque es más específica y es más, pues sí, es más sensible y más específica que nada más la radiografía con medio de contraste. Aunque también, en segundo lugar, en la actualidad está quedando el uso de ultrasonido. Tiene, como decías, el signo de McConnell. Hay que verlo en la imagen para ver cómo hay dilatación del ventrículo derecho, normalmente tiene mayor volumen del ventrículo izquierdo derecho, y hay disminución en la movilidad. Solo se alcanza a ver la movilidad de la punta, con datos de sobrecarga, o en raras ocasiones se puede ver el trombo en tránsito, que se ve en el ultrasonido la imagen del trombo que está en el ventrículo derecho, en tránsito hacia las arterias pulmonares, y eso es, digamos, un signo patognomónico de tromboembolia pulmonar. Es rarísimo poder verlo, nada más. Una, por si se tiene el equipo de ultrasonido servicio de urgencias, y dos, que se alcance a ver ese signo antes de que llegue al resto de los pulmonares, y generalmente es un dato de mal pronóstico. Y pues los datos clínicos, como siempre, marco, y los antecedentes que llegan a riesgo de trombosis. Y pues el tratamiento es, digo, sí, las tablas no se alcanzaban a ver, pero bueno, por la explicación hay que pensar en los anticoagulantes, y en casos reservados para tromboembolias pulmonares masivas o submasivas, es la fibrinolisis. Ya no se utiliza tanto como antes la streptokinasa. Ahora lo que está en uso es la RTPA, ¿no? Clase. ¿Alguna pregunta que tengan, algo que quieran comentar? No, no sé si es problema de mi computadora, no escucho, pero si no hay preguntas, muy buena exposición. No, no, no te avergüences tanto de las últimas tablas que no se fueron, que no se alcanzaron a ver bien. Pues, si se puede, pues mejóralas para que tengas todo el respaldo posteriormente de tu clase. Si no hay más comentarios, nos vemos el lunes. Sí, Doc, de hecho, en el PDF, o sea, lo descargué y se veía bien. No sé por qué aquí Sí, no en la presentación. son accidentes que pasan, no te preocupes, al final de cuentas la información la diste en tu plática y estaba bien expuesto. ¿Alguna pregunta, comentario, nada? Creo que no, doctor. Si no es así, nos vemos el lunes. Muchas felicidades, Yesenia, y que tengan bonito fin de semana todos. Gracias, Hasta luego. igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego.